Bien, buenas tardes. Vamos a estar viendo cómo resolver un sistema de programación lineal, ¿verdad? Estos eran los que habíamos dejado, el uno ya lo habíamos hecho, entonces ahorita vamos a hacer el 3 para efectos de comprensión y por último, si me da tiempo, pues les dejo el 2, pero con el 3 creo que quedaría más que suficiente claro el tema. Realmente aquí pudiéramos hacer 1000 de estos si quieren, pero la idea principal es cómo trasladar la forma verbal que aparece acá a forma de desigualdades. Por eso les digo que pudiéramos hacer los que ustedes quieran, pero una buena parte queda en sus manos, porque es la parte de comprensión de lo que está pasando y trasladarlo. Entonces yo les puedo ayudar más o menos qué es lo que podemos ir haciendo. Entonces, por ejemplo, acá dice que una empresa fabrica tres tipos de helados utilizando leche y nata. Para el próximo mes dispone de estas unidades de leche, de estas unidades de lata. Los coeficientes técnicos y los costes pues los muestran acá. Me dicen que en leche tenemos 2 euros por unidad, tenemos 4 unidades, por lo tanto entonces tenemos 8 euros, ¿verdad? En la leche tenemos el helado utiliza 3 unidades y como nos cuesta 2 euros, entonces el costo para producir un helado en leche es de 6 euros. El helado 3 utiliza 2 unidades de leche. Como vale 2 euros, entonces 2 por 2, 4 euros son los costos. Y así nos vamos, igual con la nata. Para el helado uno necesitan una unidad de nata para hacer el helado uno. Y como el costo de la nata es de 1 euro, entonces uno por uno, uno. Para utilizar el helado 2 necesitan 2 unidades de nata, entonces 2 por uno, 2. Y para el helado 3 necesitan 3 unidades de nata, 3 por uno, 3. De ahí es donde salen estos números. Entonces, de ahí tenemos otros costos. Por lo tanto, el total de los costos van a ser 8 más uno, 9 más 6, 15. Y los vendemos a 20. Entonces, el margen de contribución unitario es de 5 para el helado uno. Para el helado 2 es de 7 y para el helado 3 es de 3, ¿verdad? Entonces dice que como mínimo se han de fabricar 20 helados. Entonces determina el número de helados para producir y vender para maximizar el beneficio total. Entonces aquí está la clave. Determina el número de helados de cada tipo, ¿verdad? Es decir, tenemos helado uno, tenemos helado 2 y tenemos helado 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentenciar. Por eso les digo que lo hagamos primero a mano y decimos que x1 va a ser el número de helados 1. X2 va a ser el número de helados 2. Y X3 va a ser el número de helados 3 que voy a producir, ¿verdad? De helados del tipo 3 que voy a producir. Entonces, estas son mis variables de decisión, ahí se recuerdan, ¿no? Mis variables de decisión. Mis variables de decisión, ¿verdad? ¿Y cómo sé que van a ser esas? Porque el mismo problema me lo está diciendo, me están preguntando cuántas unidades de cada tipo de helado tengo que producir. Entonces, obviamente, esas son mis variables de decisión. Por lo tanto, entonces mi función objetivo tendrá que ir en función de estas variables de decisión. Entonces, ¿qué es lo que quiero optimizar? Aquí dice que quieren maximizar el beneficio. Y ya sabemos que el margen de contribución es el que me da el beneficio, ¿no? 5, 7 y 3. Entonces significa que si yo multiplico el margen de contribución unitario por el número de helados que voy a producir y vender, más el margen de contribución del segundo helado que es de 7, lo multiplico por el número de helados que voy a producir y vender del 2, más el margen de contribución del tercer helado que es 3, por el número de helados que voy a vender del tipo 3,
entonces debe de ser mi función objetivo. Eso es entonces el beneficio total. Beneficio, beneficio total, ¿verdad? Este es mi beneficio total. ¿Estamos? Entonces, esta es mi función a optimizar, ¿verdad? Es decir, mi función objetivo, lo que yo quiero que se optimice, es esta función, que es el beneficio total. Y el beneficio total es la suma de los beneficios individuales. El margen de contribución unitario por cada una unidad que voy a vender del producto uno, el margen de contribución unitario por el número de unidades que voy a vender del helado 2 y el margen de contribución unitario por el número de unidades que voy a vender del helado 3. Ahí está mi función objetivo. Por lo tanto, entonces ahora lo único que queda es encontrar las restricciones, ¿no? Entonces voy a colocar las restricciones. Las restricciones. Ok, ahora, las restricciones también tienen que ir en función de las variables de decisión. Entonces observamos acá que dice que el próximo mes disponemos de 75 unidades de leche y 100 de nata. Entonces ahí ya tenemos una restricción, que es la nata, la cantidad de nata. La cantidad de nata, perdón, la cantidad de leche, que son 75 unidades de leche. Este es mi límite, ¿verdad? Es decir, que lo que tenga de este lado de que me consuma de cantidades de leche deberá de ser menor o inclusive igual que 75. Entonces, ¿cuántas unidades de leche me voy a consumir? Dice que me consumo 4 unidades por el helado uno. Entonces yo digo, 4 unidades que me consumo de unidades de leche por cada helado uno que voy a producir. Más, ¿cuántas unidades consumo con el helado 2? Se consumen 3, entonces 3 por el número de helados número 2 que voy a producir. Más, ¿cuántas se consumen de unidades de leche? Para el helado 3 se consumen 2, entonces 2 por el número de helados que voy a producir de 3. Entonces, si yo produjera 10 helados de 1, me mato 40 unidades de leche y así sucesivamente. Lo que sí es cierto es que unidades de leche más unidades de leche más unidades de leche igual a unidades de leche. Entonces todas las unidades de leche que yo utilice para la producción de mis 3 helados no debe de sobrepasar las 75 unidades de leche. Y dice que de nata pues tengo 100 unidades de nata. Entonces yo ya aquí tengo mi segunda restricción, que las unidades de nata no deberán de sobrepasar las 100 unidades de nata. Y voy a verificar mi tabla cuántas unidades de nata son necesarias por cada helado. Entonces, por ejemplo, para el helado 1 tengo una unidad de nata por cada helado que voy a producir del helado 1. Para el helado 2 me voy a consumir 2 unidades de nata por cada helado 2 que voy a producir. Más, para el helado 3 dice que necesito 3 unidades de nata por cada helado 3 que voy a consumir. Entonces, unidades de nata consumidos más unidades de nata consumidos más unidades de nata consumido deberá de ser menor o igual a unidades de nata. Entonces ya tenemos mi segunda restricción. Y la tercera restricción que aparece acá dice que como mínimo se han de fabricar 20 helados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la cantidad de helados 1 más los helados 2 que voy a producir más los helados 3 que voy a producir deberá de ser mayor o igual que 20. Entonces ahí tengo ya mis 3 restricciones, que son las únicas que intervienen en este problema. Y obviamente las de no negatividad, pero las de no negatividad ya el programa me las lee, ¿no? ¿Estamos? Entonces por eso les digo que lo primero que hay que plantear es esto en un papel, ¿verdad? Ya cuando esto está listo, entonces lo que vamos a hacer es pasarlo a nuestro Excel. Entonces para pasarlo a nuestro Excel decimos lo siguiente. Estas van a ser las primeras 2 columnas, las primeras 3 columnas de mis 3 variables, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser mis coeficientes? Entonces mi primer coeficiente va a ser 5 para la variable 1, 7 para la variable 2, 3 para la variable 3. Y mi vector de arranque pues podrá ser 10, 8 y 2, por ejemplo.
Y entonces voy a generar mi función objetivo. Mi función objetivo es suma producto. ¿Y suma producto de quién? Suma producto de esta matriz, coma, multiplicado con, perdón, aquí lo vamos a separar con punto y coma por mi Excel, punto y coma, mi segunda matriz, ¿verdad? Y entonces ahora le doy enter. Entonces ahí tengo mi función objetivo. Esta es mi función objetivo, ¿estamos? Entonces ahora lo que voy a plantear es las restricciones para mis tres variables, sabiendo entonces que aquí voy a tener el lado izquierdo, que aquí voy a tener el signo, que aquí voy a tener el lado derecho y que aquí voy a tener la holgura, ¿verdad? La holgura. Entonces ahora, mis coeficientes para la primera restricción. La primera restricción tiene 4, tiene 3 para x2 y tiene 2 para x3. Y mi lado izquierdo entonces lo programo con suma producto, ¿verdad? Entonces mando a llamar al suma producto. ¿Suma producto de quién? Suma producto de la matriz que estoy creando, coma, el vector de arranque que me inventé. Solo que es punto y coma por mi Excel. El de ustedes seguramente es coma o el que le pida, ¿verdad? Entonces mi vector de arranque siempre es contra el vector de arranque, ahí se recuerdan, ¿no? Entonces tengo mi lado izquierdo. Mi lado derecho es menor, mi signo menor o igual que, ¿verdad? Y mi lado derecho, pues va a ser lo que me dicta la desigualdad, que en este caso es 75. Por lo tanto, mi holgura, como es menor o igual, va a ser el lado derecho menos el lado izquierdo, ¿verdad? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a minimizar un poquito acá para que se vea mi holgura. Y entonces ahora voy con la segunda restricción. Los coeficientes son 1, 2 y 3. Por lo tanto, entonces ahora tengo que mi lado izquierdo lo voy a programar. Lo voy a programar para decir que es suma producto. Suma producto de esta nueva fila, pero con siempre mi vector de arranque, ¿verdad? Entonces cierro. Y entonces el signo también va a ser menor o igual que. Lo dejo tal como cual. Y mi lado derecho, pues en este caso es 100. Por lo tanto, mi holgura va a ser mi lado derecho menos mi lado izquierdo. Y luego entonces voy a tener mi última restricción, cuyos coeficientes, si se dan cuenta, son unos. 1, 1, 1. Entonces coloco 1, 1, 1. Y entonces mi lado izquierdo igual lo vuelvo a programar para llamar al suma producto, ¿verdad? Y entonces suma producto de la fila que estoy trabajando, que es esta, y separo la otra fila, que en este caso es mi vector de arranque, siempre. Y entonces acá solo que ahora el signo es mayor o igual que, ¿verdad? Mayor o igual que. Ahí se recuerdan que esto es solo referencia, ¿verdad? Porque ya acá el lado derecho es 20. Y entonces la holgura, como es lado, como esto es mayor o igual que el lado izquierdo menos el lado derecho. Entonces en este caso ya tengo mi matriz, que es la que me pide Excel. Entonces voy a agregar esto y ya nos vamos a quedar con esto nada más. Entonces me voy a mi pestaña de datos y voy a la parte de solver, ¿verdad? Entonces en la parte de solver, pues voy a buscar mi función objetivo, que es esta, ¿verdad? Esta es mi función objetivo. ¿Estamos? Luego entonces voy a buscar qué es lo que quiero, pues maximizar. ¿Y qué quiero cambiar? Pues obviamente lo que quiero cambiar son mis celdas, ¿verdad? Que son las que me inventé en mi vector de arranque. Y entonces me va a pedir, mire, agregue restricciones. Entonces vamos a agregar restricciones. En el lado izquierdo, pues vamos a agregar las dos del lado izquierdo que van a ser menores o iguales. Y del lado derecho, pues agarro mis lados derechos. Le doy agregar y ahora voy a agregar la del lado izquierdo, solo que ahora mayor o igual al lado derecho. Y le doy a aceptar porque ya terminé mis restricciones. Le digo que me agregue las restricciones de no negatividad. Le cambio aquí esta parte para que sea simplex LP. Y luego entonces ya le doy resolver.
Cuando le doy resolver, entonces lo que significa es lo siguiente, que voy a darle un análisis de sensibilidad y entonces le voy a dar a aceptar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que según las condiciones que me están dando, me dice, mire, según las condiciones que usted me está dando acá, yo le sugiero que no produzca el lado uno, que no produzca el lado 2 y que 25 unidades sean producidas por el helado número 2, que no produzca nada del uno y que no produzca nada del 3 y que entonces se dedique nada más a la producción del producto 2 por las condiciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que significa es eso, ¿verdad? Esa es mi respuesta. O sea, eso es lo que se sugiere, ¿verdad? Que se pueda tomar o que no se pueda tomar en cuenta, ese es otro aspecto, pero eso es lo que se sugiere, ¿no? Que mi respuesta es que no se produzca nada del helado uno, que no se produzca nada del helado 3 y por las condiciones para que se cumpla todo, entonces que se produzcan 25 helados de el helado 2. Eso si quiere que su beneficio sea el máximo, ¿no? Es decir, cualquier otra combinación que yo coloque acá va a hacer que esto cambie, pero esto ya no va a ser nunca mayor que de 175. Entonces ahora vamos al análisis de sensibilidad. Entonces fíjense bien, que era lo que les decía. Entonces, el análisis de sensibilidad A2, B2 y C2 significan los coeficientes que nosotros tenemos acá, 5, 7 y 3. Entonces me está diciendo, para que la solución siga siendo la misma, entonces el coeficiente número uno, es decir, el margen de contribución, puede aumentar hasta 9,33 y puede reducirlo lo más que pueda hasta llegar a cero para que esto siga siendo igual. Para que el problema siga con las mismas condiciones, entonces el coeficiente 2, que es el margen de contribución del helado 2, que es 7, me está diciendo, mire, este lo puede aumentar lo que sea, este puede subir lo que sea, pero solo le puede reducir 2,5 unidades. Es decir, que si su margen de contribución cae por debajo de los 2,5, cae por debajo de los, ¿qué serían acá? Hagamos la resta rápido de 7 menos 2,5. Entonces, me está diciendo que si el precio cae por debajo de los 4,5 euros, entonces si el margen de contribución cae por debajo de los 4,5 euros para el helado 2, entonces ahí sí ya no logramos alcanzar el máximo rendimiento. Y lo mismo sucede con el margen de contribución del helado 3. Me dice que para que todas las condiciones sigan siendo las mismas, este coeficiente puede reducirse hasta cero o puede aumentarse nada más 1,67. Si se aumenta más de 1,67 se pierden también las condiciones originales, ¿no? Y luego pues vamos a los precios sombra. Ahí se recuerdan de lo que dijimos de los precios sombra, ¿verdad? Vean cómo para estamos hablando de D6, D7 y D8. Entonces vamos a hablar de la D7 y de la D8, ¿verdad? De la D6 y de la D7 vamos a hablar. Entonces, decíamos que en este caso vamos a hablar del D6, D7 y D8. Pero ¿quién es D6, D7 y D8? Podemos observar que D6 tenemos 4x1 más 3x2 más 2x3. Entonces estamos hablando de que tenemos del recurso de leche. Entonces si tenemos el recurso de leche y me están diciendo que el precio sombra es de 2,33 para el recurso de leche, lo que estamos diciendo acá es que si conseguimos una unidad más de dinero para poder producir o para poder conseguir un recurso más de leche, lo que vamos a hacer es que esto hará que el beneficio se aumente en 2,33 unidades monetarias. Es decir, que si yo consiguiera recurso de, en este caso, leche, ¿verdad? Porque esto es la leche. Si yo consiguiera una unidad más para encontrar el recurso de leche, eso haría que mi beneficio se aumente en 2,33.
Y ahora si se dan cuenta, los precios sombra de la D7, que estamos hablando del recurso de la nata, me está diciendo que no, que consiga lo que consiga, ya no se va a poder porque nunca va a aumentar nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, veamos otra vez nuestra tabla solución. Nuestra tabla solución, en este caso, ¿verdad? Que nos quedó una holgura de cero, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que este recurso es preciado. Entonces si consigo más de este, entonces esto se va a ver beneficiado. Pero de los otros, como tienen holgura, entonces no importa que consiga más de los otros porque esto ya no va a cambiar, ¿verdad? Eso es lo que representa el análisis de sensibilidad sobre estos precios sombra. Y obviamente recordando lo que vimos el sábado, que esto es lo que se permite aumentar o reducir el resultado que tenemos, ¿verdad? Es decir, que las unidades de nata se podrán aumentar otras 75 unidades o se pueden reducir 15 unidades de tal forma que nuestro precio sombra no va a cambiar, ¿verdad? Y para que estos precios sombra cambien, el lado derecho, es decir, mis recursos de leche, podrán aumentarse todo lo que quieran, pero solo se podrá reducir 50 si queremos que esto no cambie, ¿verdad? Entonces, estos representan lo que puede cambiar mi recurso de tal forma que mi precio sombra no cambie. Pero lo más importante es el precio sombra. Es decir, si yo consiguiera una unidad más de nata, si yo consiguiera una unidad más de leche, perdón, entonces eso haría que mi beneficio total se aumente en 2.33 unidades. Y ahí estaríamos hablando entonces ya de cómo analizar o cómo realizar un análisis de sensibilidad en relación a las soluciones que nos presenta Solver. Entonces hasta aquí lo dejo y si me da tiempo pues resuelvo el siguiente.